El impacto de la radiación ionizante, la radiación de alta energía, tiene que ver esencialmente con los radicales libres. Lo que pareciera ser el centro de la discusión de si la exposición a la radiación diagnóstica causa o no cáncer es una zona donde tenemos poco o nada de datos epidemiológicos. En general, en términos, si ploteamos epidemiológicamente la radioactividad, la exposición a la radioactividad, medida en milisieverts, contra la incidencia de cáncer, medida en mortalidad concretamente, vemos a partir de cierto punto, de cierta cantidad específica de exposición, que es 100 milisieverts, vemos claramente un incremento lineal, directo y proporcional de cáncer. Es decir, mientras más radiación ionizante recibe el organismo, más cáncer tienen estadísticamente. Lo que es extraño es que las cantidades bajas, las exposiciones bajas, por debajo de 100 milisieverts año, ofrecen poco asidero. O sea, si bien hay mucha data epidemiológica a partir de este umbral, hay poca o ninguna del otro lado. Lo cual nos lleva a concebir, y esta es la gran discusión, si es dañina o no en definitiva la radiación. Como se trata de algo muy serio, el conjunto, el consenso, si bien hay grandes discusiones, el consenso ha sido ser más protectores y al asumir, esto se llama el modelo LNT por Linear Non-Threshold Model. Entonces, lo que estamos asumiendo es que es un modelo lineal que no tiene un umbral, es decir, no considera que 100 milisieverts sea el umbral del daño y que por debajo de 100 milisieverts no hay daño, sino que linealmente, a juzgar por esto, si bien estamos asumiendo que es así, cualquier cantidad de exposición a las radiaciones es dañina. Lo que se entiende es que mientras menos radiación hay por kilo de tejido vivo, menor incidencia general, estadística de cáncer, menor mortalidad, o sea, es menor la tasa de mortalidad, pero siempre hay mortalidad implícita. Lo cual quiere decir que según este modelo LNT, el modelo lineal sin umbral, cualquier exposición, cualquier grado de exposición a las radiaciones es dañino, va a producir una cantidad de muertes por cáncer, si bien es progresivamente menor esa tasa. Bueno, hay discusiones sobre esto, tiene mucho que ver con si usamos o no energía nuclear, centrales atómicas, etcétera, que obviamente despiden radionucleidos al ambiente, aunque por debajo de cierta tasa permitida por las entidades regulatorias, las comisiones nacionales de energía atómica de cada país. Y lo que es interesante es cuál es nuestra posición al asunto de la discusión. Lo que yo pienso que resuelve un poco este intríngulis es que realmente las tasas de exposición a las radiaciones que reciben las personas que reciben tomografías, angiografías, etcétera, realmente son más altas de lo que pensábamos. Entonces, nuestro grupo ha medido, como ya saben, hay ediciones anteriores de esta serie donde hemos medido con un contador Geiger la exposición a las radiaciones de los instrumentos actuales con que cuentan los países de América Latina, por ejemplo, y es más alta de la que creíamos, es decir, estamos siendo expuestos a más radiación de la que se pensaba. Nuestro grupo ha llamado la atención sobre este hecho y lo que hay que hacer es no entrar en pánico y tomar decisiones sensatas basadas en la evidencia, en la cuantificación de la radiación diagnóstica. Hay que tener en cuenta que es cerca de acá la tasa permisible para un profesional de la salud, para un técnico radiólogo, por ejemplo, la tasa anual admisible, que es acumulativa, es 50 milisieverts. O sea, por encima de 50 milisieverts paran y lo mandan de licencia a su casa. Y de hecho, en 5 años la tasa total que puede recibir es 100. Esto es bastante popular. Bien, estos son niveles regulatorios, ¿sí? no relacionados con la salud directamente, son niveles regulatorios. Lo cual probablemente quiere decir, en la escuela de pensamiento del modelo no lineal, o sea, modelo lineal sin umbral, quiero decir, probablemente quiere decir que estamos en más riesgo del que pensábamos porque la exposición global a las radiaciones, pensemos que una tomografía PET expone a un adulto grande de mi talla a unos 25 o 30 milisieverts, usualmente se hacen varios barridos. Calculemos que una tomografía normal, una tomografía estándar son el equivalente a 400 radiografías de tórax normales.
Y es un montón de radiación, equivale a... nosotros estamos bañados en radiaciones, recordemos, hay radiación natural entre 1 y 3 milisieverts por año. En Winnipeg, donde nosotros convivimos antes de salir con los esquimales, hay 3,2 promedio de radiación ambiental, de fondo, se llama background radiation, radiación de fondo. El problema es que eso probablemente sea hasta incluso un poco estimulante, es decir, cantidades muy bajas de radiación en modelos de laboratorio se ha visto que son estimulantes, porque los radicales libres del oxígeno son estimulantes a cierta medida. Ese es uno de los efectos horméticos del ejercicio, es que aumentan la cantidad de oxidación y oxigenación y eso aumenta los radicales libres y el organismo responde al incremento de los radicales libres del oxígeno o RLO con una respuesta sistémica que tiene como resultado una vitalización del organismo. Es muy compleja la reacción de adaptación al ejercicio, pero lo importante en esto es que nosotros estamos en condiciones de decir sensatamente que podemos, con una estrategia terapéutica, inhibir gran cantidad de los radicales libres que se generan con el impacto de la radiación ionizante. Recordemos que es ionizante, la radiación de alta energía, a diferencia de la de los teléfonos o los microondas, los hornos de microondas, porque genera iones, es decir, el golpe que da en la estructura atómica de las moléculas, de los átomos, precisamente de los elementos, el golpe que da es tan fuerte que desplaza un electrón del orbital, dejando entonces un imbalance energético. Es decir, desplaza un electrón y queda más positiva ese átomo, y ese electrón va a impactar en otros y en otros y en otros entes de la molécula de la que estamos hablando. Por ejemplo, la molécula del agua, ¿no? Así que ese estado de radicales libres, de gran cantidad de electrones circulantes sin aparear, es responsable de una gran cantidad de daño biológico. Que repito, hemos visto que la radiación de alta energía es carcinogénica, incluso sin ser mutágena, es decir, muchas veces se producen mutaciones por esto, lo hemos medido en Chernóbil, sin que haya cáncer en la fauna local, y otras veces venenos ambientales como la rotenona u otros muchos producen cáncer sin haber sido mutágenos previamente. Evidentemente hay un daño a la maquinaria respiratoria, a la maquinaria mitocondrial, muy sensible a la oxidación, a los radicales libres del oxígeno. Entonces, por favor, miren, debajo hay una lista de una serie de nutrientes, desde el ácido lipoico hasta la vitamina C, pasando por el complejo B y la coenzima Q10, y algunos aminoácidos específicos que en su conjunto construyen una suerte de arsenal o de batería antioxidante que tomada en el espectro completo y en altas dosis de manera sistemática puede inhibir los efectos prooxidativos, puede inhibir la toxicidad tanto genómica como mitocondrial, respiratoria, de los radicales libres del oxígeno como resultado del impacto de dosis bajas de radiación ionizante. Bueno, espero que esto sirva para dirimir la cuestión. Yo le diría que los profesionales que están del otro lado mirando se decidan por una de las dos escuelas de pensamiento, la del modelo lineal sin umbral o la del modelo del umbral, que básicamente dice que cualquier exposición inferior a 100 milisieverts no es dañina, con lo cual no hay nada que hacer. La data experimental nos está diciendo que si bien de aquí en adelante hay daños seguros, se habla entonces de daños determinísticos de la radiación, de aquí para abajo, de 100 milisieverts para abajo, hay daños menos obvios, y entonces se habla en términos probabilísticos, se habla de daño estocástico. La cuestión entonces es es decir, hay una clase de daño, siempre hay un grado de daño, pero que dado que es lineal, es menor en función de que la exposición, la mortalidad por cáncer va siendo linealmente menor mientras menos exposición a las radiaciones hay. Bien, ¿cómo hacemos entonces para minimizar? Porque las tomografías no se van a ir de nuestra cultura, no tienen apuro y ciertamente salvan vidas los estudios de diagnóstico por imágenes. Claramente estamos mandando más de lo que hace falta, pero sobre todo podemos prácticamente, hay que ser pragmáticos, podemos tener un apoyo bioquímico que defiende al tejido del impacto de los radicales libres producidos por la radiación. Bueno, esperamos que tenga sentido esto para los médicos y para la gente que está preocupada por la salud. Escríbanle a nuestro equipo, nuestro equipo está dispuesto a responder preguntas ya más técnicas, tanto de médicos y científicos como del público en general. Buenas tardes.